Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Que la paz y la bendición de Dios esté sobre todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, nuevamente tengo por acá un humilde video que he escogido con mucho cariño para todos ustedes. Y en esta oportunidad he traído como una nueva sección. Las anteriores la he llamado Reflexiones Bíblicas, pero esta otra la he titulado Menciones Bíblicas. Así cuando le hablo de menciones bíblicas, son acontecimientos, historias, pueblos que menciona la Biblia y que es bueno escudriñarlo. Pueblos, como les dije, mapas, como decir los viajes de Pablo, todas esas cosas, los viajes del apóstol Pablo, que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza que Dios nos ha dado en su santa palabra. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, quiero hablarles del pueblo amalecita, los amalecitas que se mencionan en la Biblia, hablando de mención. Es interesante saber estas culturas que hicieron estas personas. Hicieron batalla contra los israelitas, quiénes fueron ellos, de dónde salieron, de qué parte es su descendencia, cuáles eran sus propósitos, y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos, y en otra oportunidad, si Dios nos da su bendición y oportunidad, hablaremos de otros pueblos que son muchos, hermanos, en todo el panorama bíblico. Pero vamos a orar para pedirse la dirección de nuestro Señor y continuar, pues, porque siempre me gusta que sea Dios, el Espíritu Santo, que guíe lo que Él nos ha dado en administración, que es su palabra. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias le damos, Señor, por este momento, una vez más, que con estos medios audiovisuales usted nos ha provisto para seguir estudiando la palabra de su palabra, Padre Santo, su santa palabra. Y así, Señor, haya una continuidad. Aunque está la pandemia, Padre Santo, que de paso le pedimos que usted quite, Padre, ya definitivamente esta pandemia, este coronavirus del mundo. Esté, Padre Santo, con la gente que está enferma, con los familiares, y también esté, Padre Santo, con los médicos, enfermeras, la gente de limpieza, Padre de la gloria, bomberos y policías, Señor, que están batallando ellos también fuertemente con esta pandemia para ir en pros de la comunidad. Son héroes, Padre Santo. Bendígalos, y en Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Muy bien, hermanito, este pueblo, los amalecitas, para continuar. Se trata de un pueblo con quienes los israelitas se encontraron por primera vez en Canaán, hermanos. Por primera vez. Se habla de ellos allá en Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 11, donde se mencionan por primera vez. Y este es un texto que dice así, de la Reina Valera, para que conozcamos un poquito de los amalecitas. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, dice. E hizo como le dijo Moisés, hizo Josué, pues como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Ok, y sucesivamente, hermano, continúa esta historia que ya ustedes pienso que ya conocen, que era una historia que ya a Moisés se le cansaban las manos y se les caían las manos, los brazos, porque tenía que tener los brazos extendidos. Y entonces, bueno, llegaba su gente, le levantaba las manos, los brazos y se los mantenía allí, porque en esa posición iban ganando la batalla. Pero ok, porque resulta que estos pueblos, hermanos, amalecitas, eran extensos. Ellos eran grandes, hermanos, en su historia, en su territorio. Ahorita voy a ampliar un poquito más de ello. De acuerdo, hermanos, a unos registros genealógicos del mismo capítulo 36, versículo 12 del libro de Génesis, Amalek fue hijo de Elifaz y el nieto de Esaú. Ya venían ellos de la descendencia de Abraham, pues, por un lado. Entonces, pero este nombre de Amalek, hermanos, significa belicoso. Y belicoso significa persona que lambe. No sé por qué eran estos nombres así, ¿no? Pero un tipo belicoso. O sea, un tipo resbaladizo, como dicen mis hermanos mexicanos. Que se resbala la persona, ¿no? ¿No? Esa expresión. Ok, entonces una persona belicoso, introvertido, oye, eh, una persona vil en sí, es un belicoso, intransigente, es un belicoso. Ok, entonces vemos pues en Génesis, que les dije del capítulo 36, 12, puedo ir allá, a ver qué Génesis, voy a buscárselo acá, Génesis 13, 12, se dice así, hermanos, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Génesis 36, 12. Bueno. Entonces vemos pues que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. O sea, son registros pues que estamos leyendo de la palabra de Dios y estos personajes. Amalek fue el cabecilla, el precursor de este grupo amalecitas. Ok, tuvieron un alcance geográfico, hermanos, como les dije, bastante grande, enorme. Y se extendía desde el valle de Hexel o el valle de Hexriel, hasta el Arabia, hermanos, la parte de los árabes. Esto sugiere que era un pueblo migratorio y nómadas, gente errante eran ellos. Tenían su conexión árabe también. Pero hermanos, hablando de ellos, de este pueblo amalecita que menciona la Biblia, era un pueblo bastante complicado y difícil. Cuando dicen que eran nómadas y errantes en su historia, hermanos, en las bibliotecas, en los documentos judíos y todas estas cosas de Palestina que hablan de estos pueblos amalecitas, eran gente bastante mala, hermanos. Eran piratas de la tierra. Ellos de Dios no hacían nada. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha llegado a todos los pueblos. Y más ellos que tenían descendencia de Abraham. Pero eran grupos que se apartaron y se hicieron viles a las cosas de Dios. Entonces ultrajaban, robaban, era feo estos grupos, muy mal. Entonces no le daban gloria y honra a Dios y Dios no encontraba fruto en ellos, como cuando Jesús hablaba de la parábola de la higuera estéril, que fue a buscar frutos y no había nada en ella sino puras hojas. Y esas cosas, ¿para qué? ¿Para qué utilizar la tierra
decía Cristo allí. Entonces, porque lo que Dios hace y busca, hermanos, es bendición y honra a Él, como le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Que Dios busca a los verdaderos adoradores, y a todos los adoradores busca. Entonces, a usted, hermano, y a mí, Dios nos busca buscando adoración y acción de gracia. Total que estos pueblos, hermano, eran un desorden. En nuestra historia lo pudiéramos llamar pandilleros de la época y cosas así. Malo, malo, malo. Que describir todo eso en estas pocas palabras, yo creo que ustedes me entienden. Me entiendan, ¿no? Entonces, eran crueles. Personas muy crueles. Y debido a la crueldad, hermanos, de estos amalecitas, a los israelitas específicamente eran crueles al pueblo de Israel. Dios le ordenó a su pueblo que borraran el recuerdo de Amalek desde debajo del cielo, hermanos. Eso a las alturas de Deuteronomio capítulo 25, 19. Y uno pudiera decir, oye, ¿cómo Dios manda estas cosas, no? Pero sí, le hizo esa ordenanza a su pueblo ahí en Deuteronomio 25, 19, que borraran del mapa prácticamente, lo borraran de debajo del cielo a esta agrupación o pueblo llamado amalecitas. Lo podemos leer, hermanito, ahí en Deuteronomio capítulo 25, 19, que dice así. Estoy hablando otra vez de la Biblia Reina Valera 1960 en su versión. Entonces dice Deuteronomio 25, 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides, dice. No lo olvides. Impresionante, hermano. Eso es impresionante. Los lectores, pues, de la Biblia se asombran con eso, cuando uno está estudiando la palabra de Dios. Pero hay una razón. La voy a decir ahorita, en un momento. ¿Por qué mandó Dios estas cosas, no? Porque, como les dije, no eran un problema para el plan de Dios que Él tenía para el pueblo israelita. Gente que lo esté atacando y acosando. Y acordémonos que Dios protege a sus hijos y guarda a todo aquel que sigue sus mandamientos. Entonces, esta es, hermano, esta es la única nación así condenada en la Biblia. Los amalecitas, que Dios habla directamente, destrúyelos de debajo del cielo. Entonces, vemos la rebelión de Coré, hermano, que en el libro de Éxodo, estas personas se acuerdan que se rebelaron contra Moisés. Y era un problema, hermano, a Moisés. Y él dirigía a esos millares de personas, el legislador de ese gentío, a las órdenes y a la guía de Dios. Y allí iban, pero se levantó un grupo, la rebelión de Coré, que un día podemos hablar de este otro grupo también, pero eran tan problemáticos. Yo creo que usted conoce también la historia, pero Dios dictó sentencia directamente con ellos allí y abrió la tierra, hermano, y dice que se los tragó, tanto mujeres, familias enteras e inclusive también los niños. Todo lo exterminó Dios. Y se acabó ese problema. Entonces ya ellos podían seguir adelante y tendrían sus propios problemas. Así es tremendo. Es tremendo. También en Deuteronomio se acuerdan que Dios dice, si tienes un hijo contumaz y reverde, sácalo afuera y que lo apedreen. Y así se soluciona el problema en el mundo, dicen. Se solucionará el problema en todos lados eso. Y uno se pone a pensar como una familia que tiene un hijo contumaz y rebelde, ponerlo allá afuera, que lo apedren.
Es una decisión difícil, pero Dios lo manda. Dios lo manda. Entonces, no va a haber más contumaces y reverdes si hay ejemplos así. Son decisiones drásticas, pero Dios sabe por qué lo hace. Bueno, así eran estos amalecitas, hermanos, esos amalecitas. Por cierto, hasta en estos días, en estos tiempos, han habido familias que han denunciado a la policía ciertos hijos que tienen y que han sido delincuentes y lo está buscando la policía. Y los padres responsablemente han llamado a la policía, mire, aquí está esta persona porque cada vez está robo y robo. Y a ver qué hacen con ellos. Entonces, es una decisión responsable. Difícil como madre y padre, pero muy responsable. Eso es lo que Dios ha querido desde un principio. No obstante, cuando se toman esas decisiones así, como Dios le agrada, porque lo están haciendo, esa decisión la están haciendo siguiendo su linealidad y mandamiento, entonces Dios provee soluciones, aunque el muchacho lo lleven a la policía y todas esas cosas. Se soluciona, hermano, eso es garantía. Ok, entonces, bueno, volviendo, hermanito, con esto de los amalecitas, gente y grupo, pueblo muy, muy complicado, vuelvo y repito, a la vista de nuestro Padre Celestial. A pesar, hermano, de esta condenación divina de parte de Dios a este pueblo y esta ordenanza a los israelitas de lo que lo destruyeran, los amalecitas reaparecieron intermitentemente a lo largo de la historia de Israel. Porque eran muy grandes estos pueblos, hermano. Y en diferentes lugares. Quizás ellos lo destruyeron en un área, pero en otras áreas habían grupitos pequeños y se expandieron nuevamente y reaparecieron. Pero en los días, hermanos, nos cuenta la palabra de Dios, durante los días de Gedeón, los invasores amalecitas aparecieron en Jezreel. Dice el libro de Jueces en su capítulo 6:33. Y luego fueron derrotados, ¿verdad?, junto con los madianitas. Este es otro grupo, hermano, que un día vamos a estudiar de ellos también, en esta sección que les digo de menciones bíblicas. ¿Quién eran los madianitas? Entonces ellos se juntaron y hicieron guerra. Yo ya hablé de esto un poquito más adelante. Y hasta le ganaron a Israel en varias ocasiones. Entonces era un problema. Entonces, ok, Jueces 6:33, queridos hermanos, nos menciona de ese punto y dice así, volviendo a la Biblia Reina Valera 1960, Jueces 6:33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Esto para confirmar que esta gente reapareció otra vez. Y de paso se juntaron con otros, hicieron dos pandillas y con los de Oriente otra pandilla, y entonces hacerle problemas al pueblo de Dios. Impresionante, impresionante. Los cristianos, hermanos, en estos días, llevándonos en estos tiempos, también uno tiene sus enemigos, gente que no quieren las cosas del Señor. Y como ustedes ven, hay grupos hasta en el gobierno que quieren quitar los mandamientos, sacar a Dios de la vida, de las escuelas, sacar a Dios de los trabajos, no puedes hablar de Dios. Esos son enemigos así, parecidos a los que tenían los amalecitas, en situaciones diferentes, pues, porque eran guerras y cosas de eso. Pero esta la tenemos en una forma ya diaria de convivencia, pero no dejan de ser unos enemigos a la obra y a la comunión y al crecimiento de la iglesia. Ok, entonces se juntaron pues estos pueblos y lucharon con Gedeón. Y tenemos la historia clásica, hermano, para ahí adelante, de Saúl, ¿no? De Saúl. Saúl, ¿se acuerdan que tuvo una ordenanza de parte de Dios, de parte del profeta, el juez Samuel, de que
destruyera totalmente todo, hermanos, de los amalecitas. Saúl, destrúyelo todos. Y la ordenanza fue, no agarres nada de ellos. Esta gente tenían posesiones, ganado, hermano, tenían territorio, joyas, oro, minerales. Ellos tenían de todo. Y sobre todo mucho ganado. Y mucho ganado vacuno de calidad. Y también de todo. Pero tenían de todo. Como le dije en la historia. Pero Dios dijo, no agarren nada. Y destruyanlo todo, hermanos. Y mandó que murieran o que exterminaran pues al pueblo. Todo. Pero Saúl tuvo piedad del rey amalecita llamado Agag, que ustedes conocen esa historia. Allá en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 8 al 9. Pero es todo el capítulo, ¿no? Y sabemos que ese fue un costoso acto de desobediencia de Saúl que lo condujo a su caída como rey de Israel. Conocen la historia, porque le perdonó la vida a este rey, ¿no? Entonces vemos pues ahí en 1 Samuel 15, versículo 8 al 9, y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, dice, ¿no? Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno lo adquirieron. Y ellos no quisieron destruir estas cosas, dice la palabra, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 1 Samuel 15, versículo del 8 al 9. Desobedeció pues Saúl, hermanos, esta ordenanza de Dios de destruir pues el pueblo, de destruir el pueblo. Entonces, oye, eso le costó, hermano, que le costó su reinado. Llegó, ¿se acuerdan la historia? Llegó Samuel y le dijo, mira, ¿qué son esos maullidos de animales? Porque le preguntó, destruiste todo, ¿y por qué es todo esto? Entonces, no, pero Saúl se excusa y dice, no, eso lo agarró mi pueblo para... Yo iba a destruir todo, pero fue mi pueblo que lo agarró. Y dice, no, eso no se justifica, ¿ves? Él era el que estaba al mando allí, ¿ves? Pero después cambia, bueno, agarramos estas cosas para un holocausto a Dios. Entonces Dios le enseña que Dios se complace mejor con la obediencia que los holocaustos o sacrificios. De manera que eso le iba a costar. Y le costó ser rey. Ya no fue más rey de Israel. Por eso, tremendo, hermano, porque era exterminarlo todo. Pero en contraste, David, hermano, trató a los amalecitas, porque estamos hablando de los amalecitas. Ahí yo le echo el cuento de todo. Pero estamos hablando de los amalecitas. David, por el contrario, tuvo mucha dureza. Fue muy duro con ellos. Allá en 1 Samuel capítulo 27, ya en este 27 versículo del 8 al 9. Y esta gente amalecita invadieron el campamento de Sidag. Así se llama ese campamento. Pero él se hizo presente David allí, porque ese era un territorio de él, para derrotarlos en esa confrontación que tuvieron allí en Sidag. Primera de Samuel 30, versículos 1 y 20. Ahí está toda esa historia. David sí fue muy fuerte allí. Finalmente, hermanos, fueron exterminados por el profeta Ezequías. Ya con Ezequías ellos fueron exterminados. De manera que, bueno, este rey Agag, su nombre, arrogante, significa alto. Pero más alto que alto. Más alto que alto. Eso es lo que significa Agag en su idioma.
en sus dialectos y sus cosas. Bueno, destruido finalmente por Ezequías, pero vuelvo y repito que eran mandados por Dios a ser destruidos, ¿no? A ser destruidos por completo. Ha surgido, hermanos, en la historia de los amalecitas, porque estoy hablando de los amalecitas y sus consecuencias, ¿no? Cuando se lee pues de los amalecitas, cuando Dios mandó a exterminar este pueblo, yo lo estoy simplificando, pero Dios mandó específicamente que fuera destruido todo. Los hombres, las mujeres, los niños, los bebés, los que estaban en lactancia, todo. Entonces, tan descriptivo así de parte de Dios, la gente, esta ordenanza le fue medio chocante, ¿eh? Sí, y hasta la fecha, los lectores de la Biblia, o cuando uno enseña la Biblia, hermano, y toca estos temas de quiénes eran los amalecitas y cómo fueron mandados a ser destruidos de parte de Dios, la gente no puede discernir eso en sus mentes. Entonces se levantan personas que en esa línea de pensamientos son llamados los escépticos, o la persona escéptica, pues. Ellos los que piensan así. Entonces, los escépticos, de acuerdo a esta postura de parte de nuestro Dios con los amalecitas y ser destruidos así, intentan desacreditar al Dios de la Biblia, hermano. Dicen ellos que es insistir que Dios es cruel, y insisten de que Dios es muy cruel por hacerle eso a los amalecitas. Es un Dios cruel, dicen los escépticos, que es un Dios despiadado, que es vengativo, quien envía caprichosamente, hermanos, diluvios y ejércitos por toda la tierra para destruir a los hombres, mujeres y niños inocentes, dicen los escépticos. ¿Cómo voy a creer en un Dios de la Biblia que tú me estás enseñando así, que hace esas cosas? Entonces se excusan en primer lugar porque entienden que hay un Dios, hermanos. Somos creador de Dios y parte de Dios tenemos, ¿verdad? Todo ser humano. Y esa parte demanda de Dios. Entonces, oye, la persona, para esquivarse de Dios, porque no quieren hacer las cosas de Dios, ay, pero mire lo que hace Dios, yo no entiendo eso, explíquenme eso y esta cuestión. Esos son los escépticos. Entonces, que manda a los niños inocentes que mueran allí. Entonces, les gusta también este tipo de personas enfocar específicamente en los niños que son lactantes. ¿Qué culpa tienen ellos si son inocentes de lo que están haciendo sus padres y ese grupo allí? Deberían de haberlo Dios mandado a apartar a la gente. Pero los niños, dicen, ¿no? ¿Cómo pudiera un Dios amoroso enviar a Saúl y a su ejército, hermanos, a destruir a los amalecitas, incluyendo a los niños y aún a los que lactaban? Se repite y repiten eso. Hoy en día lo mismo. Por eso quise hablar de estos grupos amalecitas, hermano, porque sus consecuencias de lo que hacían hasta repercute hasta la fecha. Por estas personas ser desobedientes a Dios, Dios los barre de debajo del cielo, y hay gente que cuestionan a Dios. Hombre, ve hasta dónde llegan las consecuencias de esta postura negativa de estos pueblos. Hay un escritor llamado Steve Wells, hermanos, Wells, que afirma que Dios solo quería ver más gente inocente muerta, dice él. ¿Cómo pudiera un Dios amoroso enviar un diluvio para destruir toda la gente de la tierra, incluyendo a los bebés inocentes, como dije? Entonces dice que su argumento declara, hermano, algo como, por ejemplo, se supone que Dios de la Biblia es bueno y amoroso,
¿verdad? Se supone, el Dios de la Biblia mata a niños inocentes. Por tanto, el Dios de la Biblia no puede ser un Dios bueno ni tampoco amoroso. Vuelvo y repito, por la lectura, pues. Lo bueno que tiene que se informan de que esto está en la Biblia. Y el que lee la Biblia, hermanos, de alguna y otra forma es bienaventurado, porque es lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lea, oye la palabra de esta profecía y las hace, dice el Señor, y las pone por obra. Ok, pero mira, sacan después estos argumentos los que son escépticos en estas cosas. Continuando en esta línea, hermano, de lo que eran los amalecitas, sus consecuencias, ya dije un poco de lo que eran, para qué de hablar tanto y describir lo que hacían. Eso es como hablar de la Santa Inquisición y esa cosa y lo que pasó allí, tremendo eso, hermano. Pero a primera vista parece que esta lógica tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Si estamos hablando de un Dios amoroso, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Parece que tuviera sentido, pero no, hermanos. Sin embargo, cuando se le examina con cuidado, hermanos, muy cuidadosamente podemos ver una suposición errónea, hermano, en tal afirmación. Bueno, ¿cuál será esa, verdad? Lo que les estoy diciendo. Hay algo erróneo aquí en esta afirmación. Parece que tiene sentido varias afirmaciones, que como un Dios tan amoroso puede mandar eso. La suposición errónea en esta línea de pensamiento, hermano, es que la muerte siempre es algo malo. Eso es lo erróneo. La muerte es malo. Si mandó a matar a los niños y toda esa cosa, es malo. La muerte, hermanos, lo que es una transición. Uno para bien, otro para mal. Jesús decía, unos son puestos a la izquierda y otros son puestos a la derecha. A ver cómo es la muerte para cada individuo. De los amalecitas que eran despiadados, hermano, el que ellos murieran era malo, hermano. Pero los niños ya es otra cosa. Y mire cómo se perfila esta cuestión. Voy a ver si se lo puedo explicar más o menos y me pueda explicar. Entonces, no obstante, hermano, la Biblia que nos cuenta acerca de un Dios que toma las vidas físicas, hermanos, de los niños inocentes, también informa al lector o nos informa a nosotros que este mundo físico no es todo lo que existe, hermanos. Dios da la luz, da la vida, da la bendición, Él da todo. Y lo que está en este mundo y la vida que existe en este mundo no es todo. Hay algo más. Y la Biblia lo cuenta, ¿ves? La muerte y lo que está aquí no es todo lo que existe. Entonces la persona piensa, ay, se murió el niño y se acabó todo eso. No, que va. Mire, hay cosas muy bellas y preciosas que tiene Dios para los niños y para todo el que obedece su palabra. Por supuesto, el niño no tiene problema con eso, hermano. El niño no tiene pecado, es inocente. ¿Verdad? Dios dice que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. De hecho, la Biblia explica, hermano, nos explica que toda persona tiene alma que vive por siempre después de esta vida física en la tierra. Y cuando esta vida termine, hermanos. ¿Verdad? El alma continúa viviendo, hermanos. La persona tiene un alma que vivirá para siempre. Eso nos lo dice Mateo 25:46, hermanos. Mateo 25:46. Ustedes los que estudian la Biblia están tomando notas. Por ejemplo, Mateo 25:46. Ahí afirma eso. Es algo que conocemos muy bien. La vida eterna y todas estas cosas que Pablo, el Espíritu Santo, en su pluma magistral, le reveló al apóstol Mateo. La Biblia, hermanos, enfatiza consistentemente, hermanos, en el hecho que el alma inmortal de cada individuo tiene mucho más valor que la vida física del individuo en esta tierra.
El alma, hermano, es inmortal en cada individuo y es mucho más importante que la vida física en esta tierra. Vuelvo y repito, para ver si me puedan explicar, me pueda explicar y entender. En una ocasión Jesucristo dijo, ¿por qué? Dice que, ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se acuerdan? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso dice Mateo 16, versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Ahí está el detalle, ¿eh? Porque el alma es lo que vale más. No hay nada que valga más que el alma, porque es eterna, mientras que lo que está aquí es perecedero. Amén, hermanos. Entonces, miren cómo va esto, cómo lo encuentra, uno encuentra la respuesta en la escritura. Con el valor, hermano, de la mente, del alma en nuestra mente, con esto ya puesto en perspectiva, examinemos uno de los varios versículos, hermano, de los tantos que prueban que la muerte física no es necesariamente mala, ¿no? Como lo ve el hombre. Murió la persona, ¡ay, qué lamento! Y aquella cosa. Hay esas situaciones porque uno extraña a la persona y le ama y no va a estar aquí, uno llora y todas esas cosas, pero es un sentimiento encontrado porque ahora va a estar en presencia de Dios y en el gozo y en la paz, algo inexplicable, pues, pero que es mucho mejor, dice el Señor. En una ocasión Jesús llegó a Jerusalén, hermano, y lloró allá. Pero en una ocasión también llegó con Lázaro y lloró. Y la gente dice, ay, mira cómo lo extrañaba y amaba a Lázaro y estaba llorando por él. Y la Biblia dice que también Jesús sentía y lloraba por la incredulidad de las personas allí. Pero a los entendidos, hermanos, y en la profundidad de esto, en la forma erudita, pues yo no soy erudito ni nada de eso, pero en la forma erudita, cuando uno lee estos artículos, se habla de que también Jesús lloraba porque tenía que traer a Lázaro de a donde estaba en la presencia y al gozo y al regocijo con Dios, otra vez hacia la tierra. Y como era uno de sus amigos, de la familia de Marta y María, entonces, oye, siente aquello y llora porque qué valor tan grande, hermanos, apreciable, y tener que dejarlo para venir otra vez a la tierra. Cosa que hizo nuestro mismo Señor Jesucristo, que se despojó de todo, hermanos, y tomó forma de hombre y de siervo para con nosotros. Pero dejó su majestad, hermano, y su trono. Ok, entonces el apóstol Pablo trata de explicar estas cosas, pero que la muerte no es necesariamente mala. En una de las cartas a los filipenses, el apóstol Pablo, hermano, escribió desde una prisión para animar a los cristianos, ¿se acuerdan? Y su carta estaba llena de esperanza, estaba llena de ánimo, pero también estaba, podemos decir, matizada con algunos comentarios pertinentes en cuanto a la manera de que el apóstol Pablo escribía y era siendo, hermanos, enseñado por el Espíritu Santo e inspirado, mejor dicho, inspirado por el Espíritu Santo, en la forma de cómo él consideraba la muerte, podemos decir, en este punto, en Filipenses 1:22. Y dice así, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, perdón, hermano, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Esto es una escritura inspirada por el Espíritu Santo, hermano, el apóstol Pablo, a una carta dirigida a los filipenses, que son cartas que es a los filipenses, pero es para todo el mundo. Gracias a Dios y su bendición, y estamos nosotros con esa carta y esa enseñanza también. También el profeta Isaías, hermanos, el profeta Isaías escribió diciendo: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en su lecho todos los que andan delante de Dios. De la aflicción es quitado el justo. Isaías 57, versículo 1 al 2, queridos hermanos. Reza este versículo. Me gusta la frase de la aflicción es quitado. De manera, hermano, que Dios sabe lo que hace y dispone. Dios mandó a exterminar este pueblo por su maldad. Por su maldad. Ahora miren, hermanos, si la muerte no es mala, Dios ve que estos pueblos no querían hacer caso. Le daba la oportunidad, hermanos, de que siguieran viviendo y reproduciéndose y esto y el otro y nada. Lo que estaba pasando, que aquellos niños que estaban lactando y niños ya chiquititos ya caminando, lo que eran siendo doctrinados en su maldad, siendo enseñados a cómo usar la lanza y matar y robar, siendo enseñados de que a Dios, Yahvé, como se le decía en ese tiempo, Yahvé, no obedezcáis. Hay que buscar la forma de exterminar a los israelitas, los padres enseñándoles a sus niños desde chiquititos a guerrear. ¿De qué les servía a Dios eso? Entonces, lo que hace Dios, como dice Isaías, quita, hermanos, o aparta de la aflicción al justo. Los niños son justos, son inocentes de Dios. Lo que hizo Dios fue tomar esos niños para Él. Yo te voy a quitar de esa aflicción, de ese dolor, de vivir así de una manera vil. Y no iba a estorbar al pueblo de Dios de Israel, que llevaba una linealidad de orden y de vida cívica y de adoración a Dios. Entonces, pues, hermanos, es pues interesante estas cosas. Es interesante estas cosas. Ok, y sucedió que se levantó descendiente, hermanos, de Agab. ¿Se acuerda que Saúl le perdonó la vida a este rey Agab? Rey de los amalecitas. Estamos hablando de los amalecitas, hermanos. Estamos hablando de los amalecitas y sus consecuencias y sus cosas. Que eran, vuelvo y repito, horribles, personas viles, ¿no? Qué bárbaro. Entonces Saúl le perdonó la vida a este rey, ¿verdad? Le perdonó la vida a este rey, quiso destruir, Saúl perdonó la vida y quiso destruir al pueblo judío en el tiempo de la reina de Esther, me acuerdo. Él le perdonó la vida, hermanos, vuelvo y repito, a este rey Agab de los amalecitas, y se levantó descendencia de él, hermanos. Se levantó descendencia de él, y este hombre
quiso destruir al pueblo judío en los tiempos de Esther. ¿Han leído la carta de Esther, esa carta preciosa de Esther, hermanos? Que Dios protegió a este grupo de judíos que ellos no estaban en Babilonia, y muchos, como 60,000, regresaron a sus tierras, porque Ciro así lo permitió. Pero se quedaron, hermanos, errantes por ahí, en grupos de israelitas, millones, ¿verdad? Millones. Y se tomó como una desobediencia en parte de que ellos no regresaron a sus tierras, esas cosas. Entre esos grupos estaba el grupo judío los grupos judíos de Esther, hermanos. Pero Dios tiene su remanente fiel y los cuidaba, porque es la promesa que le hizo a Abraham, y entonces estaba con ellos y los protegía. No se nombra ni a Dios en el libro de Esther, nada, ni un versículo ni nada, pero ahí estaba Dios en primera línea y en escena con ellos. Protegió a Esther, hermanos, cuando Esther fue escogida como reina en ese concurso de belleza. Todo eso fue planificado por Dios para que ella fuera triunfante, porque la idea de Dios es que había algo allí y el pueblo iba a ser destruido, y Dios, por supuesto, lo sabe todo. Entonces, vemos pues, hermanos, que miren, de este hombre acá sale otro allí, y con la misma idea de destruir al pueblo judío. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Anteriormente, destruyanlo todos, por favor, porque va a haber consecuencias. Cuando vemos el libro de Esther, en su capítulo 3, hermanos, desde el versículo del 1 al 2, dice así. Dice que después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo. Así se escribe eso, está escrito Agagüeo, como Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Verdad? Esto fue a Amán en el tiempo de Esther, hijo de Amedata, Agagüeo. Y lo puso por príncipe sobre todos ahí, segundo de mano derecha de ese príncipe Asuero. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo era un judío, él no se iba a arrodillar ante un hombre que casi que se quería hacer como Dios. Pero la historia nos cuenta que este hombre reaparece por acá, de allá, de las líneas de Agageo, donde Saúl no destruyó a estas personas. Al finalmente lo vino destruyendo ¿se acuerdan? Samuel. Entonces, y Ezequías fue el que lo exterminó todo al final. Pero tremendo eso. Tenemos aquí entonces en esta linealidad de los amalecitas, hermano, ya casi estoy terminando. Dice de los amalecitas, este personaje Amán fue ascendido por el rey, hermano Asuero, a una posición que correspondería al cargo actual del primer ministro. Era el primer ministro, hermano, mano derecha de Asuero. Increíble, hermano. Gente con mentalidad mala, traen una espina, yo no sé. Es tremendo eso, hermano. Yo no sé cómo se pasa de uno al otro. Pero Dios sí los conocía. Y llegó a tal punto, hermano, escalando peldaños, y llega a ser como primer ministro de ahí de Asuero. ¿Verdad? Él era descendiente de Agab, vuelvo y repito. Si nos dirigimos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 8, ¿verdad? Veremos que Agab
era de la familia real de los amalecitas, de la familia real de los amalecitas. Entonces, ahí en 1 Samuel 15:8, 1 Samuel 15:8. Ok, él lo puso allí, como dije, lo ascendió pues en ese punto alto, Tremendo, hermano, tremendo. Es impresionante. Ok, entonces le estoy hablando de 1 Samuel capítulo 15, versículo 8. Saúl debió haber, hermano, obedecido a Dios y destruido a los agagüeos. Así se escribe en la Biblia, los agagüeos. Si se hubiera hecho, si Saúl, estoy poniendo como en orden las cosas, si Saúl hubiera hecho lo que se le ordenó, su pueblo no se habría encontrado en esta situación, ¿verdad? Porque los agüeos, los amalecitas, los ramales de los amalecitas, habrían perecido completamente. Se quita pues el daño como dice Dios, desde debajo del cielo. Dios pudo ver, hermanos, Dios pudo ver el curso de la historia en el libro de Esther y sabía lo que iba a suceder. El error de Saúl, hermanos, al no haberlos exterminado, casi condujo al exterminio, hermano, de su propio pueblo. Y así, en este pasaje podemos ver, hermanos, a Dios actuando actuando desde otra escena, de la escena, pues, aunque no lo están nombrando allí, como dije, su remanente fiel, Él está presente allí y protegiendo a su pueblo, ahí en Esther. Al final salen ellos victoriosos. Ustedes saben lo que pasó con Amán allí, la horca y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, dice 1 Samuel 15:8. Entonces, 1 Samuel 15:8, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Ese es el 1 Samuel 15:8, que finalmente Samuel lo viene terminando al final, así. Este es, hermano, lo que les traigo en cuanto a la mención de lo que es los amalecitas. La mención que hace la Biblia de los amalecitas, que los menciona, quiénes son estos pueblos y cómo Dios actúa y cómo Dios soluciona, hermanos, y cómo Dios nos muestra cómo Él trabaja y cómo, hermanos, podemos nosotros, por supuesto, discernir y entender y poner todas estas cosas por obra. Hay que obedecer lo que Dios manda, hermanos, sin objeción. Sin objeción. Bueno, hermanos, espero haberles servido. No quiero que el video, este humilde video pues que hago, se haga tan extenso. Espero le hayan captado alguna enseñanza, algo de lo que es la palabra de Dios. Les espero pues en otra oportunidad, si Dios permite. Que Dios les bendiga en bendición y ricamente, hermanos. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Hasta luego.